Versículos del 32 al 41. Hechos 13, 32 al 41. Continuamos escudriñando el capítulo 13 del libro de Hechos. Hoy no terminamos, como puede darse cuenta. La semana siguiente, primeramente Dios, terminamos ya el capítulo 13. Vamos llegando a la mitad del libro, falta todavía un poco. Ya casi llegamos a la mitad del libro, ya llevamos un año, 53 enseñanzas. Yo creo que salen como 120 enseñanzas fácilmente. Hechos 13, del 32 al 41, nos dice así la Escritura: y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Promesa que Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitándonos a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres, reunido, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Cristo, Pablo, se les anuncia el perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Cristo es justificado aquel que tiene fe, aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creyerán si alguien se las contara. Vamos a orar, vamos a ir ahorita explicando todo lo que dice aquí Pablo, es maravilloso. Cierre sus ojos, incline su rostro en señal de sumisión, de reverencia al Espíritu Santo, y reconozca que sin el Espíritu Santo no puede entender esta palabra, porque esta palabra se discierne espiritualmente. Si bien si es necesario nuestro razonamiento, nuestro interés, el poner todo nuestro corazón y mente aquí, Señor, reconocemos que todo eso no vale nada si tu Espíritu Santo no trae la palabra a nuestro corazón y nos muestra lo que verdaderamente aquí hay. Te rogamos entonces, Señor, de la manera más humilde, que así como prometiste que la palabra llegaría hasta lo más íntimo de nuestro ser, que partiría los huesos y los tuétanos, que penetraría hasta lo más profundo, que así como lo prometiste en el libro de Hebreos, lo cumplas una vez más, Señor, en nuestras vidas el día de hoy. Haz lo que tú quieras hacer con la palabra en nuestros corazones, confróntanos, exhórtanos, consuélanos, pero nunca nos dejes salir como entramos, Señor. Siempre queremos ser más como Cristo. Esa es nuestra oración. Siempre, siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Quiero recordarle entonces, estamos en el capítulo 13. En el capítulo 13 la Biblia nos dice, Lucas nos está narrando que Pablo y Bernabé, ya los ha dejado Juan Marcos, ya se fue desde hace poco tiempo, están en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, que es la sinagoga, el lugar donde se reunían no solamente religiosos judíos, se reunían muchos de la ciudad a hacer muchos tratos ahí. Pablo está en la sinagoga de Pisidia, o Antioquía de Pisidia, está proclamándoles el evangelio. Ya les mostró a todos los presentes, tanto judíos naturales como a prosélitos y gentiles, que la promesa de Dios de dar un Salvador ya se ha cumplido. Ese Salvador no solamente es para el pueblo de Israel, sino que es para todo el mundo. Y poco a poco Pablo les está mostrando que ese Salvador que se prometió desde Génesis 3:15 y que pasó por Génesis 12 con Abraham y que pasó en los profetas y en los salmos, todos esos indicios de un Salvador se cumplió en una persona, en Jesús de Nazaret. Poco a poco los ha ido llevando a reflexionar eso. Para terminar su sermón, Pablo ya está terminando su sermón, hace lo mismo que en su momento hizo Pedro.
Cuando vimos a Pedro hablando con el Sanedrín y hablando en el día de Pentecostés, él hizo exactamente lo mismo. Era el modelo de sermón bíblico o de sermón en esa época. Tomaban la escritura, 2 o 3 porciones, de hecho eran 3 de preferencia. La Biblia dice que tenga siempre 2 o 3 testigos de todo lo que está pasando. Por eso es que decían, vamos a tomar 2 o 3 escrituras bíblicas que nos hablen y que respalden lo que estoy diciendo. Lo hizo Pedro y ahora lo va a hacer Pablo. Son las 3 escrituras que vamos a escudriñar a continuación. Pablo comienza con el Salmo 2:7, todavía no vaya, ahorita vamos para allá. Entonces, versículo 32, Pablo ya está terminando su sermón y va a utilizar la aplicación que se utilizaba comúnmente en esos días, tomar 3 escrituras y respaldar. Dice versículo 32, y nosotros también les anunciamos. ¿Quiénes nosotros? Pablo y Bernabé. Están diciendo, nosotros, él, Bernabé y yo, les anunciamos el evangelio. ¿Cuál evangelio? Ya lo leímos, el evangelio de Jesucristo, de que Cristo resucitó para perdonar pecados. De aquella promesa. ¿Cuál promesa? Ya lo vimos la semana pasada, la promesa que empieza en Génesis 3:15. Pero mucho ojo, esta última frase me llama la atención y quiero que la entiendas. Hecha a nuestros padres. La semana pasada te dije, Pablo era muy inteligente, muy perspicaz. Sabía que había judíos y que había gente gentil de Roma. Pablo no podía hablar directamente contra los judíos que crucificaron a Jesús porque se iban a ofender antes de tiempo. Lo mismo con los romanos. Pablo no podía hablar mal de Pilato y su gobierno porque se iban a ofender y ahí hasta lo podían mandar a la cárcel o a morir por ser un ofensor del imperio. No es que Pablo tuviera miedo de ofender, se lo dije la semana pasada, el evangelio siempre va a ofender a las personas, porque el evangelio te confronta con la realidad y te hace ver tu real condición y dices, no soy tan bueno como creía, no soy nada bueno, soy pecador. Pero antes de aceptar que eres pecador, la mayoría, me cuento, decimos, no, ¿cómo crees? Yo no soy así, hasta que Dios no nos machaca y nos damos cuenta. Pablo no tenía miedo de que pasara esa ofensa. Pablo lo que no quería es que se ofendieran antes de llegar a esa parte. Por eso es que los va tratando delicadamente. Cuando les dice que esa promesa fue hecha a nuestros padres, nuevamente Pablo muestra mucha inteligencia. ¿Por qué? ¿Quiénes eran nuestros padres? Él se refería a los patriarcas originales, que son 3. Son Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob. Son los 3 patriarcas. Todos los judíos sabían que cuando decían, vamos con nuestros padres, o la promesa de nuestros padres, sabían que eran Abraham, Isaac y Jacob. Pero en ese lugar no había solamente judíos. Había judíos convertidos. Y había gente que ni siquiera era judía, que ni siquiera se quería convertir. Pablo los engloba a todos y dice, nuestros padres. ¿Qué estaba haciendo con esto Pablo? Los estaba incluyendo en la promesa. De hecho, lo vemos más adelante en varias de sus cartas. Pablo dice que todos los que creemos en Cristo somos descendientes espirituales de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Sí se acuerda que vimos la mayoría? Creo que aquí ya lo vimos en el discipulado, cuando hablamos acerca de la fe. Parte 1 y parte 2, vimos que Abraham es el padre de la fe. Por eso es que Pablo le dice nuestros padres, está incluyendo a gentiles y a judíos y dice, Abraham es nuestro padre. Y algunos dirían, pero ellos no son judíos, pero ellos creen en Cristo, entonces Abraham es su padre espiritual. Para que te des cuenta que Pablo entendía y buscaba perfectamente las palabras. Versículo 33. Dice, promesa, la cual, ¿de qué habla aquí? De la promesa que Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes son los hijos de ellos? De Abraham, de Isaac y de Jacob. A toda su descendencia ya les cumplió la promesa. ¿Cómo se las cumplió? Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora sí, vamos al Salmo 2, Salmo 2. Pablo recalca la resurrección de Cristo como un logro del cumplimiento de la promesa. Pablo dice, ¿se acuerdan que Dios hizo una promesa de un Salvador? Sí, pues la corona de esa promesa es que el Salvador no se murió nada más, resucitó. Y entonces les cita el Salmo 2. Versículo 7. Acuérdese su separador ahí, porque vamos a estar yendo y viniendo
de Hechos 13 a Salmos, a Isaías, nuevamente a Salmos y después por último a Habacuc. Salmo 2:7 nos dice así: yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta cita, Pablo, como te decía, de verdad, cada vez, mientras más lo escudriño, más me doy cuenta que Pablo era un erudito. Ya acuérdese, Dios no lo escogió por ser un erudito, Dios lo escogió de lo vil y menospreciado. Que sea un erudito es gracia sobre gracia solamente. Era muy importante porque este salmo era parte de la liturgia de los cultos de adoración en la sinagoga. Cada vez que llegaban a la sinagoga, si no era cada 8 días o cada día, pero sí seguidamente tomaban el rollo de los salmos, lo abrían en el capítulo 2 y lo cantaban el Salmo 2. Eso significa que todos los presentes ese día en la sinagoga, cuando escucharon el Salmo 2:7, dijeron: sé de qué está hablando, sé perfectamente. Yo ni siquiera tuve que decirles más específicamente. Ellos dijeron: sé, es más, no solamente me sé el versículo 7, me sé todo el Salmo 2 de memoria, porque lo cantamos cada tercer día, cada 8 días, cada 15 días, ya no lo aprendimos de memoria. Pablo por eso toma este salmo y parte de ahí. Al citar un salmo tan conocido como este, Pablo capta de inmediato la reacción de sus oyentes. De inmediato dicen: a ver, ¿qué interpretación le vas a dar tú? Es el que cantamos, ya me lo han explicado. ¿Qué me dices tú de este salmo? Además, sabemos que los judíos del siglo I también interpretaban mesiánicamente pasajes bien conocidos como este. ¿Qué es un pasaje mesiánico? Ya se lo he explicado otras veces, si se le olvidó se lo digo rápidamente. En la escritura encontramos eso, que Dios iba a enviar a un Mesías, y encontramos ciertos pasajes donde ya cuando los lees, como Isaías 53, los leímos la semana pasada, donde dice: mi siervo será herido, etcétera, etcétera, donde dices: este habla del Mesías. El Salmo 2, todos los judíos de la época del primer siglo decían: este habla del Mesías, de un rey que va a gobernar. Y Pablo lo aplica también y dice: sí, ese Mesías, ese rey que va a gobernar de la línea de David. Por eso es que ellos sabían que el Mesías tenía que haber nacido en la tribu de Judá y ser descendiente físico de David. Eso ya también se lo expliqué. Entre los cristianos de esa época, esta cita indudablemente era aplicada a Jesús. Todos los cristianos del primer siglo aplicaban el Salmo 2 para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no nos desapegamos de esta interpretación. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo que nos habla de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Pablo cita este salmo, está haciéndoles ver la misión terrenal de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, pero sobre todo la gloria que iba a tener el Mesías. Ahí mismo, pero versículos 8 al 12. Esto nosotros lo vamos a leer. Los judíos ese día sabían lo que seguía en el Salmo, y es lo que Pablo quería que los judíos entendieran y de inmediato reaccionaran. Salmo 2, 8 al 12. Dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ojo, esta petición se la está dando el Señor nuestro Dios al Mesías. Esta no es una cita que tú puedas tomar. Muchos predicadores de la prosperidad la han sacado de contexto y te la aplican y dice: pídele las naciones a Dios cuando estés orando, Él dice que te las va a dar. No, no dice eso. Esta cita solamente se aplica ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué está diciendo? Que el poder del Mesías será tan fuerte sobre la tierra que la gobernará fuertemente. Ahora pues, oh reyes, verso 10, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se difama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo, los últimos 4 versículos del salmo, nos apuntan al reinado glorioso de Cristo. Este salmo se cumplió, sí. No vayas en Mateo 28, 18 en adelante. Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo murió, tardó 3 días en resucitar, ya vimos a qué se refiere eso. Y en una de las cosas que hizo cuando subió al cielo, ofreció su sangre, limpió los lugares celestiales y le dijo: Padre, ahora sí mi herencia de las naciones. Y el Padre le dijo:
aquí están, gobiérnalas con vara de hierro. Por eso es que cuando baja Jesús y resucita, les dice a sus discípulos: toda potestad, todo derecho y autoridad tengo en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen el evangelio. Pablo liga una y otra cita y les hace ver que el Mesías gobernante y reinante que resucitó es Cristo Jesús. Con la mención de este salmo, Pablo enseña que Dios levantó a Jesús para su misión de Mesías. Suponemos que cuando Pablo en su sermón se refiere a los hechos acerca de la resurrección de Cristo, la audiencia quería pruebas. ¿Por qué cita este salmo Pablo? Porque cuando empieza a decir: Jesús resucitó, ya vemos testigos, de inmediato vio cejas levantadas de ¿seguro? Y las pruebas de que resucitó, ¿dónde están? Ahora, mucho ojo, escuche, las pruebas que iba a presentar Pablo no son como nosotros. Si yo te dijera Cristo resucitó y encontrara un escéptico, ¿qué prueba me pediría? Enséñame una foto, enséñame un video, enséñame algo. Aparte de que no había en esa época esas situaciones, ellos lo que querían era pruebas en la escritura de que el Mesías había resucitado. Ellos decían: a ver, tú no puedes decir algo y esperar que te creamos a menos que tengas 2 o 3 testigos. Y esos 2 o 3 testigos que tú tienes que presentar tienen que estar aquí en la Biblia. Tú dices que resucitó, muéstrame con esto que resucitó. Y Pablo llama a su primer testigo y dice: Salmo 2:7, aquí dice que le pida al Padre y le dará por herencia a las naciones. ¿Qué creen? El Mesías resucitó y ahora tiene por herencia a las naciones. Ahí está mi primer testigo, les dice Pablo. Pero necesitaba 2 testigos más. El siguiente testigo va a ser Isaías, pero ahorita lo vemos. Regresa al versículo 34. Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, se los dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Pablo es muy específico y ahora nos dice que Dios levantó a Cristo de la muerte. Dice: y en cuanto Dios, está implícito, lo levantó de los muertos. Pablo ahora sí es muy específico y dice: Dios fue el que levantó a Jesús de los muertos. La resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Es una verdad fundamental proclamada desde el primer día de la iglesia. El día de Pentecostés la iglesia se formó, ahora sí oficialmente, y Pedro ya estaba hablando de la resurrección de Cristo. Pedro y Pablo lo hicieron como columna vertebral, este tema, la resurrección de Cristo, de sus sermones. En Antioquía, Pablo retomó para respaldar la resurrección de Cristo la profecía de Isaías 55:3. Vamos ahí. Isaías 55:3. Pablo les dice: primer testigo, David, en Salmos 2:7. Mi segundo testigo, Isaías, en Isaías 55:3. Pablo les muestra que Jesús venía de la familia de David, por lo tanto sí podía cumplir con esa promesa. Antes de Pablo citar la profecía, ahorita lo leemos, todavía no. Antes de que Pablo le citara la profecía, él declara que el cuerpo de Cristo nunca vería corrupción. Esa es la gran diferencia que tiene la resurrección de Cristo con cualquier otra resurrección en la historia. Todos los relatos bíblicos y médicos de que alguien ha regresado de la muerte, mucho ojo, hay relatos médicos de que alguien ha regresado de la muerte, sí, pero obviamente son minutos. Gente que quedó en estado catatónico, gente que quedó en estado y que algún paro cardíaco, y después de darle alguna resurrección, algún tipo, le inyectan luego adrenalina, qué sé yo, y regresan de la muerte, pero no porque hayan estado 2 o 3 días muertos, 2, 3, 5 minutos, qué sé yo. Hay muchos casos médicos de esos, sobre todo en la actualidad. Relatos bíblicos también encontramos. Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Elías resucitó a un joven, a un muchacho, Eliseo también. Todos esos relatos bíblicos e históricos que encontramos tienen algo en común. Sí resucitaron, pero se volvieron a morir.
Tarde o temprano, otra enfermedad, un accidente, el tiempo mismo y la vejez, pero volvieron a morir. Con Cristo es la excepción. Cristo resucitó para no volver a morir, el primero de entre muchos, porque el día que los que creemos en Cristo resucitemos, será con cuerpo glorificado para no volver a morir. Diga gracias, Cristo. Pablo les habla de esto, les dice, el cuerpo del Mesías, estoy parafraseando, no vio corrupción. Pablo lo enseñaba y lo sabía perfectamente y lo enseñaba muchas veces, lo encontramos en muchas de sus cartas, una de ellas es Romanos. Vamos a Romanos 6:9, deje ahí también su separador. Me adelanté un poquito, me emocioné y lo mandé primero a Isaías. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó para no volver a morir. No así todos los demás. Por eso Pablo dice, su cuerpo no vio corrupción. No se va a corromper su cuerpo, no tuvo putrefacción. No, él resucitó, no va a volver a morir. Cualquier otro caso clínico, médico o histórico que quieras tú ver, van a volver a morir. Volvieron a morir esas personas. Cristo no. Romanos 6:9, Pablo lo sabía y lo escribía varias veces en sus cartas, esta es una de ellas. Dice Pablo, sabemos que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ¿qué dice? Ya no muere, ya no va a volver a morir. La muerte, ¿por qué ya no va a volver a morir? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo tenía pecado, entonces la muerte no lo podía retener. Por eso la muerte dijo, es que yo te tendría que tener aquí abajo en el sepulcro y te tendrías que descomponer tu cuerpo, pero no tienes pecado, no puedo hacer nada contra ti. Por eso es que Cristo venció a la muerte muriendo. Fue la manera en que le demostró que la muerte no es enemigo de nuestro Dios, y es otro de los motivos por los cuales no celebramos Halloween, porque en Halloween celebran a la muerte. Cristo tiene un cuerpo glorificado. Cristo vive ahora para siempre. En armonía con este pensamiento, ahora sí Pablo les habla de Isaías 55:3. Vamos ahora sí a Isaías 55:3. Pablo quería que tuvieran esto en mente los judíos, que Cristo tenía un cuerpo perfecto que no volvería a morir. Y ahora sí cita a su segundo testigo. Su segundo testigo es Isaías. Pero mucho ojo. Isaías 55:3 dice, inclinen su oído y vengan a mí y oigan y escuchar, y vivirá su alma. Y haré, esta es la parte que está ahí, y haré con ustedes pacto eterno y les daré, por implicación, las misericordias firmes de David. Escuche bien. La traducción griega, nosotros en Isaías aquí estamos leyendo del hebreo al español. La traducción del hebreo al griego y del griego al español dice así: te daré las santas y seguras bendiciones de David. Si se da cuenta, hay una gran diferencia entre el hebreo y el griego. El hebreo dice, el griego dice, te daré las santas y seguras bendiciones de David. El hebreo dice, te daré las misericordias firmes de David. Esta diferencia entre el texto hebreo y el texto griego no es algo malo. De hecho, se lo tengo que hacer notar porque eso le va a dar sentido a todo lo que estaba hablando Pablo. Quiero que entienda esto. La costumbre en las sinagogas desde 200, 300 o 400 años antes de Cristo era leer la Torá en griego, no en hebreo. La Biblia se escribió, el Antiguo Testamento, en hebreo, pero llegó un momento en que el griego empezó a absorber tanto el mundo que se juntaron 70 ancianos, por eso se llama la Septuaginta, y pasaron del hebreo al griego. Y llegó el momento en que había tantas sinagogas fuera de Judá, en lugares griegos, que ya no leían en hebreo, ya leían en griego. Esa era la costumbre de Pablo y de los apóstoles, citar el griego. Pablo no citó lo que puso aquí Lucas, Pablo citó el griego. ¿Qué dice el griego? Dice, te daré las santas y seguras bendiciones de David. En primera instancia, ahorita va a entender por qué es las santas bendiciones de David.
En primera instancia, parece que el texto no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Sea cual sea la traducción, dices, bueno, ¿qué tiene que ver las misericordias fieles de David o las santas bendiciones de David con la resurrección de Cristo? Pareciera que no tiene que ver nada, porque el contexto se refiere a David y nada más. Sin embargo, la referencia a David que hace Isaías es más que suficiente para Pablo demostrarles que las santas y seguras bendiciones de Dios no se agotaron después de la muerte de David. ¿Qué quería Pablo hacer con la gente? Pablo quería que la gente entendiera, hey, David ya se murió, pero Dios nos va a seguir dando santas y seguras bendiciones, porque no se trata de David, se trata de que Cristo sigue vivo. Por eso Dios nos puede seguir bendiciendo. Una verdad indiscutible es que a través de Jesucristo, Dios siempre cumple sus promesas a su pueblo. Dios definitivamente entonces levantó a Cristo de la muerte para ofrecer sus santas y seguras bendiciones a los creyentes. ¿Cuáles son esas santas y seguras bendiciones? Cuando Cristo llegó al cielo y le dijo, Padre, aquí está mi sangre, aquí está, por favor, dame ahora sí todo el trono del cielo y de la tierra. El Padre aparte le dio santas y seguras bendiciones para que cuando Cristo bajara aquí las repartiera entre nosotros. ¿Cuáles son esas santas y seguras bendiciones? Te digo algunas de ellas porque son muchísimas. Perdón de pecados. ¿Sabes por qué Dios te puede perdonar los pecados? Porque es una bendición que se ganó Cristo y que Dios se la dio. Salvación completa, justificación, santificación, glorificación, paz eterna. ¿Sabes por qué cuando estás en Cristo tienes paz? Porque es una de las santas bendiciones que Dios le dio a Cristo para que te trajera a tu corazón. Vida eterna, dones espirituales y un largo y largo etcétera. Pablo continúa su sermón, versículo 35. Ahorita vas a entender por qué dijo las santas y seguras bendiciones. Si te das cuenta, está un poquito enredado. Cuando tú lo lees, abuelo de pájaro, dices, Pablo citó el Antiguo Testamento, pero cuando lo lees así bien exegéticamente, te das cuenta y dices, oye, esta cita de Pablo, este pasaje no está tan fácil como yo pensaba. Pablo ahora va a llamar a su tercer testigo, el Salmo 16:10. Primer testigo, Salmo 2, y dice el Salmo 2, David, el descendiente de David, el Mesías, tiene reino sobre el mundo, Cristo es ese. Segundo testigo, Isaías 55, y Pablo les quiere hacer ver que aunque David murió, tenemos todavía seguras las bendiciones de Dios, porque David está muerto, pero Cristo vive. Y el tercer testigo viene aquí, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo comienza esta frase con la palabra, por eso dice también. Lo hace con un motivo. Es para aplicar una regla exegética de analogía. Quiero que me vea y entienda. Nosotros en la actualidad, bueno, al menos yo sí como pastor, una exegesis bíblica sana tiene esta regla. Hay un pasaje de la escritura medio oscuro que no entiendo. Cuando dice oscuro significa que no lo entiendes, no que habla cosas malas o oscuras. ¿Ves un pasaje de la escritura como que no lo entiendes? ¿Como cuál? Como por ejemplo en Apocalipsis, donde dice que el que permanezca fiel, no borraré su nombre del libro de la vida. Y hay quien dice, ya ves, pueden borrarte del libro de la vida. Está medio complicado el pasaje, medio oscuro, sí. Vamos a un pasaje mucho más claro. Y ese pasaje nos va a servir de lámpara, de luz, para interpretar este pasaje oscuro. Y te vas entonces a Juan 10, donde dice que Jesús nos tiene en sus manos y el Padre nos tiene en sus manos, y nadie ni nada nos arrebatará de las manos de Cristo, del Padre, porque nadie es más fuerte que el Padre. Y entonces tomas ese pasaje que es clarísimo, donde dice que una vez que llegas a los pies de Cristo, seguirás ahí hasta la eternidad. Diga gracias Dios. Y entonces ahora sí vienes e iluminas este pasaje donde dice, no borraré su nombre del libro de la vida, y dices, no está diciendo que me va a borrar, está confirmando que no me va a borrar. Pablo hizo exactamente lo mismo. Pablo por eso dice, Pablo toma ahora un pasaje bien claro que es el Salmo 16 y lo va a traer para que ilumine Isaías 55:3. Eso es lo que estaba haciendo Pablo.
Vamos al Salmo 16:10. Y esa es una regla exegética que todo aquel que quiera predicar se la tiene que saber. Cuando no entiendas un pasaje, no le des la interpretación que tú crees que tiene. Y si ya fuiste al hebreo, al griego original y algún comentario y todavía sigues sin entender, busca pasajes alusivos al tema que sean bien claritos, que no dejen lugar a dudas, y con ese pasaje ven e interpreta el pasaje que se te estaba haciendo difícil. Y entonces ahora sí tendrás luz en tu forma de escudriñar la Biblia. Pero cuando dices, no, yo aquí digo que me quiere borrar el Señor, por eso hay gente que te predica, cuida tu salvación o la pierdes. Yo no cuido mi salvación porque la pierda, yo cuido mi testimonio porque quiero agradar a Cristo, que no es lo mismo. Ya lo tenemos, Salmo 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y esta es la parte que nos interesa. ¿Por qué Pablo citó el griego donde dice las santas bendiciones? Porque dice, y no permitirás que tu santo... Pablo quería ligar esta palabra, las de santo, en el Salmo 16 con la palabra santo en el Isaías 53, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. De esta forma, Pablo quiere demostrarle a sus oyentes que las dos citas están íntimamente conectadas. Juntas nos presentan mejor el mensaje del santo. Pablo quiere hacerles ver, vean, este Salmo 16 también es un salmo mesiánico, y ese salmo mesiánico dice que es el santo, Cristo el Mesías, el santo, el que nos va a salvar, y el santo tiene santas bendiciones para nosotros. Pablo toma un pasaje más oscuro, llega a un pasaje claro, lo ilumina y dicen, ya ven cómo Isaías 53 nos habla de que el Mesías nos iba a bendecir con bendiciones santas. La importancia mesiánica del Salmo 16 era muy conocida en ese entonces. De hecho, Pedro también habló del Salmo 16 en su sermón de Pentecostés. Los cristianos usaban el texto para probar que Cristo había resucitado y que estaba en estado de glorificación, que no volvería a haber corrupción. Dios lo levantó de la muerte, no dejó que su cuerpo se descompusiera en la tumba. De hecho, le dijo, hijo mío, ve y toma posesión de todo lo que es tuyo. Esta cita originalmente estaba aplicada a David. El Salmo 16 estaba aplicado a David. El Isaías 55:3 estaba aplicado a David. La gente ahora sabía que Salmo 16 era para el Mesías, y Pablo les hace ver que Isaías 53 también es para el Mesías. Pablo quiere terminar ya su sermón y lo va a cerrar con broche de oro. Versículo 36. Pablo, una persona muy preparada, no me canso de decirlo, porque a lo mejor para ti puede ser algo enredado y decir, pero ¿por qué le hizo así? Porque era la manera en que se hacían las cosas en ese entonces. Pablo no podía llegar y, no, sí, de verdad que se siente, mira, es como el aire, no lo puedes ver, pero lo sientes. De hecho, nosotros tampoco deberíamos de hacerlo así, pero bueno, ya vimos ahí apologética. La manera en que se hacían las cosas en ese entonces en la sinagoga era esta, era tomar 2 o 3 testigos de la escritura y mostrarlos. Y Pablo todavía lo hace con su propio método. Pablo sabía que este era el método de los judíos, tomar un pasaje oscuro, uno claro, ligarlos y mostrarnos que hablaban de lo mismo. Pablo lo hizo y con eso les hizo ver que no era cualquier pelele. Pablo se paró y con la forma en que ellos interpretaban les dijo, ¿ya ven cómo si es el Mesías? ¿Ya ven cómo si ese Jesús de Nazaret que mataron Poncio Pilato, que nosotros vimos resucitar? La escritura respalda que resucitó, ya lo estamos viendo. Versículo 36, Pablo remata su predicación, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, este es un eufemismo para decir que murió, y fue reunido con sus padres. ¿Y qué dice? Pablo, ¿qué está haciendo? Ya lo vimos cuando hablamos con Pedro en Pentecostés, que tomó esta cita, ya no nos vamos a tratar. Pablo lo que quiere hacer es lo mismo que Pedro. Pablo les está diciendo, oigan, este salmo no habla de David. David vivió aquí, hizo grandes cosas conforme al propósito de Dios, pero llegó el día en que murió, que durmió.
¿Se acuerdan que cuando Esteban fue apedreado, Lucas nos dice que durmió? Era un eufemismo, se utilizaba mucho en el primer siglo para decir ya duerme con el Señor. Era una manera de decir ya murió. Pablo nos está diciendo que David ya murió. Entonces ese salmo no se cumple en David, les dice Pablo. David ya murió, ya pasaron más de 1000 años. Te aseguro que si abres su tumba ya nada más queda polvo. No importa que tan bien lo hayan perfumado, los embalsamaban, no al estilo egipcio. En el estilo egipcio les metían fierros, huecos por la nariz para sacarles el cerebro, los ojos, y por la boca para sacarle los órganos para que no se descompusiera tan pronto. Y ahora sí los vendaban. En los judíos no hacían eso, tenían un poquito más de respeto, los untaban con ciertas hierbas, ungüentos, y ahora sí los envolvían en grandes vendas de lino, 40, 50 centímetros. Pero por muy bien que hicieran su trabajo, ¿crees que iba a aguantar 1000 años? No, no aguantaba 1000 años. Entonces, a lo mejor no había apestado nunca, pero eso ya era polvo. Pablo les dice, ahí la tumba de David ya es polvo, ya es corrupción. Por eso es que este salmo no habla de David, este salmo habla del Mesías, porque el Mesías sí resucitó. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿a ese qué? Ahora sí Pablo remata y dice, David sí murió. Pero Cristo, al que Dios levantó, él ya no se corrompió. Su cuerpo fue sepultado a las afueras de Jerusalén, pero 3 días después se levantó. Su cuerpo no tenía ni un rasgo de corrupción. De hecho, se lo expliqué cuando hablamos de la resurrección, todo lo contrario. ¿Por qué las llagas sanaron? ¿Por qué todas las situaciones? Le voy a buscar la enseñanza, se la voy a mandar, pero acuérdeme, porque luego prometo y se me olvida, y ya después me dicen, pastor, dijo que iba a mandar una enseñanza. Le digo, se me olvida. Apocalipsis 1:18. Ya casi terminamos, no se preocupe. Jesús fue sepultado a las afueras de Jerusalén, pero su cuerpo no vio corrupción. Dios lo libró del poder de la muerte. La muerte, la tumba, el sepulcro no pudieron retener a Jesús. De hecho, a partir de la resurrección, Cristo tiene el poder sobre la muerte y sobre el sepulcro. Ya la muerte no se enseñorea del ser humano, ahora es Cristo. Apocalipsis 1:18 dice, Jesús habla con Juan y le dice, soy el que vivo y estuve ¿qué? Estuve muerto, mas he aquí, ya no estoy muerto, le dice Jesús, sino que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves simbolizan el control, el que tú lo ves hasta en los antros hoy en día, el que es el cadenero, el que dice quién entra y quién sale, tiene el control sobre un antro. Es lo que estaba diciendo, es tipología básica. Jesús está diciendo, tengo el control, yo sé quién entra y quién sale, tengo las llaves de qué y de qué, de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que controla y decide? No es el azar, no es la fortuna, es Cristo Jesús nuestro Dios. Cristo Jesús indudablemente venció a la muerte. Como descendiente de la casa de David, Él vive eternamente. David murió en la ciudad de Jerusalén, fue sepultado, no resucitó, sus huesos se deshicieron. Sin embargo, Jesús resucitó para no volver a morir. Versículo 38. Sepan pues esto, varones hermanos. Nuevamente Jesucristo, Pablo hablando acerca en plural para identificarse con todos, y les dice hermanos, todos somos hermanos porque que vamos a creer en Cristo. Piensa Pablo que por medio de él, por medio de Jesucristo, se anuncia el perdón de pecados. Pablo llega ahora sí a lo último de su sermón y les dice, ¿saben qué? Todo esto que les estoy diciendo no nada más es para que sientan bonito y digan, ah, qué buena onda. Es porque en Cristo hay perdón de pecados. Los judíos que estaban ahí buscaban el perdón de pecados, sabían que tenían que lograr el perdón de pecados. Ellos creían que obedeciendo la ley, tanto la ceremonial como la moral, iban a ser librados de sus pecados. Ellos decían, con que obedezca esto, ya, me voy al cielo, Dios me perdona mis pecados y me voy a sentir bien. Pero por más que lo intentaban, nunca pudieron lograrlo, porque no es así. Primero debes de creer y ahora sí Cristo en ti te lleva a hacer las cosas.
Cuando Pedro predicó, la gente le dijo, varones, les dijo, hermano, ¿qué haremos? Cuando Pablo predica, él antes de que surja la pregunta, les exhorta. Versículo 39. Y todo aquello que es por la ley de Moisés, no pudieron ser, todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo sabe que la gente que está ahí buscaba cumplir la ley de Moisés para ser justificado. ¿Qué es la justificación? Ya lo hemos visto en muchos discipulados. La justificación es que tú te puedas parar delante de Dios y Dios te vea como alguien justo, con justicia en ti. Pero el pecado en nosotros no nos deja que Dios nos vea así. La justificación por fe es una doctrina que separa totalmente el cristianismo de las demás religiones. La justificación por fe es, Señor, yo creo en Cristo. Cristo en ese momento me quita mi pecado y me da su justicia. ¿Qué hiciste? Nada. No lo merecías, no lo pediste, Dios lo hizo por gracia. Las demás religiones te enseñan, haz esto, prende esto, compra aquello, vea en un viaje sagrado allá, medita aquí. Tienes que hacer cosas para agradar a Dios. El cristianismo te dice, tú no hiciste nada, Cristo te dio su justicia, te quitó tu pecado y ahora puedes estar delante de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No nos vamos a meter ahí. Ya lo hemos visto. Versículos 40 y 41. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contare. Vamos a Habacuc 1:5. ¿Sí sabemos dónde está Habacuc? En la Biblia, sí, pero ¿en qué parte? Nahum, y después de Nahum. ¿Y dónde está Nahum? Antes de Habacuc, se lo acabo de decir. Apréndase los libros de la Biblia si no se los sabe de memoria. Le va a ayudar mucho. Habacuc 1:5. Pablo ya terminó su sermón. Pablo ya les habló de sus 3 testigos, aunque para nosotros fue un poquito enredado, porque sí tiene su complejidad lo que hizo Pablo. Para los judíos ese día fue natural, lo entendieron. Decían, así es como se predica aquí. Cuando alguien trae doctrina, se para y dice, aquí está la doctrina, aquí están mis 3 testigos, yo utilizo el método del pasaje claro con el pasaje oscuro para que le dé luz, los ligo y presento mis argumentos. Para nosotros fue un poquito como que, ay, para los judíos en esa época lo entendieron re bien. Pablo entonces termina y les dice, todo esto que les dije de doctrina se cumple en Jesús. David murió, Jesús no. Pero Jesús no nada más resucitó, es para que sean justificados, para que sus pecados sean perdonados, para que sean justos delante de Dios. Pero Pablo en ese momento vio muchas cejas levantadas, pero sobre todo vio caras burlonas, porque los judíos tenían ese orgullo espiritual de no, yo hago cosas por Dios, yo hago ayunos por Dios, yo doy dinero a los pobres, yo hago... Tú dices que es gratis. Ay. Pablo vio esas risas burlonas y termina con esta exhortación de Habacuc 5. Miren entre las naciones y vean. Estamos leyendo lo que Pablo dijo al final, es este pasaje, Habacuc 1:5. Miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aun cuando se los contare, no lo creerán. Cierra tus ojos. Habacuc era un contemporáneo de Jeremías. Vivieron prácticamente en la misma época. Vivieron en una época en la que el pueblo de Israel estaba en una decadencia moral, espiritual y social tremenda. La gente oprimía a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, como no tienes idea. En lugar de ayudarlos, los oprimían. Oye,
no me interesa. Pero la Biblia, la Torá dice que los ayudes, no me interesa. Ofrecían incienso a la reina del cielo, ofrecían libaciones, vaya, ofrendas a los ídolos de afuera, tenían esposas de otras naciones, fornicaban, era una decadencia total. Y en esa época Dios mandó dos profetas, Jeremías, que estaba principalmente con los dirigentes de la ciudad, y Habacuc, que estaba con el pueblo más en general. Ambos lanzaron la profecía y dijeron, oigan, o se cuadran o Dios va a hacer cosas tremendas con nosotros. Y ninguno quiso escuchar ni a Habacuc ni a Jeremías. Habacuc les dice, oigan, ¿saben? Ustedes no están creyendo esta palabra, pero van a pasar cosas que los van a dejar con la boca abierta. Estoy parafraseando la profecía de Habacuc. Habacuc estaba diciendo, no me creen lo que les estoy diciendo, pero cuando vean lo que pase, se van a quedar con la boca abierta. Cuando vean que Dios no se queda con nada. Ustedes no quieren obedecer, Dios no se queda con nada. ¿Qué pasó en esa época? Unos años después llegaron los babilonios y arrasaron con todo Judá y Jerusalén. No quedó ninguna piedra, ninguna casa de pie. La quemaron, se llevaron sus utensilios, se llevaron a gente y los hicieron del pueblo y los hicieron esclavos en Babilonia durante 70 años. No quisieron escuchar y fueron llevados como esclavos. Pablo toma esa palabra y se las dice a los judíos y les dice, acuérdense, ya nos exhortaron a nuestros padres que iban a pasar cosas que los iban a dejar con la boca abierta. ¿Y sabes qué hicieron esos judíos? No creyeron las palabras de Pablo ni de Jesús. En el año 70 después de Cristo, Dios envía al general romano Tito, ya te lo he dicho muchas veces, y acaba con Jerusalén nuevamente. No quedó piedra sobre piedra en Jerusalén. Los judíos se mataban unos a otros para poder comer. Era tal el hambre que había en ese tiempo en Jerusalén que la gente comía animales muertos, estiércol, y cuando se empezaba a acabar, pues ¿sabes qué? Vamos a ponerle una trampa al vecino, lo matamos y nos lo comemos. Así de denigrante fue el castigo sobre Jerusalén. Lee Guerra de los Judíos de Flavio Josefo y ahí lo vas a poder encontrar. Habacuc lo hizo con los judíos más de 500 años antes de Cristo. Pablo lo hizo nuevamente con los judíos en el año 30, 40 después de Cristo. Hoy quiero hacerlo yo contigo y decirte, no eches en saco roto la palabra que Dios habla a tu vida. Deja de pensar que la vida espiritual no vale. Deja de pensar que la vida espiritual es lo segundo, lo último, lo tercero en tu vida. Tu prioridad debe de ser tu vida espiritual, porque solamente podemos decidir aquí. El día que tú mueras, puede ser demasiado tarde. De aquel lado, una vez que has muerto, ya no puedes elegir. No, siempre sí quiero con Cristo y obedecerlo y vivir la vida cristiana. De aquel lado, si tú no hiciste nada aquí, de aquel lado de la eternidad, solamente hay dos pagos, vida eterna o condenación eterna. Pero si de este lado de la eternidad nunca seguiste a Cristo, de aquel lado vas a condenación eterna. Deja, como le dijo Pablo a los judíos ese día y como le dijo Habacuc a sus contemporáneos, deja de pensar que Dios no hará nada, porque el día que Dios haga algo, te va a dejar hasta con la boca abierta. Deja de pensar que puedes burlarte toda tu vida de Dios. Deja de pensar que puedes escabullirte todo el tiempo. Deja de pensar que puedes huir incansablemente. Quítate ese pensamiento que cuando seas grande, que ya en su momento lo harás, que cuando seas viejo. Deja de pensar, yo voy a ser como el ladrón en la cruz. Momentos antes de morir me arrepiento. Tú no sabes qué puede y cómo puede llamarte el Señor a cuentas y ni tiempo de arrepentirte te da. Deja de pensar que la vida espiritual no tiene importancia y ponla en primer lugar. Pablo les predicó ese día a los judíos, aunque para nosotros fue algo engorroso, ellos lo entendieron claramente. Sabían que había tomado a sus 3 testigos, que los había ligado y que les había dicho, habla de Cristo, Cristo es el Mesías, ahí está el perdón de pecados. Y aún así empezó a haber risas burlonas entre la gente. Por eso Pablo terminó exhortándoles y diciéndoles, deja de pensar que puedes burlarte de Dios todo el tiempo, porque un día Dios va a tomar y a dar el justo pago por lo que estás haciendo. Y hoy quiero que nos vayamos también con eso en tu corazón. Deja de pensar que puedes huir para siempre. Deja de pensar que puedes burlarte de Dios para siempre. Deja de pensar que para ti no es lo espiritual, que es para otros tiempos, que es para otras personas.
que es para otras situaciones. Lo espiritual es para todo mundo. El perdón de pecados está al alcance de todos. Solamente debes de creer en Cristo y arrepentirte de ellos. No sea que un día sea demasiado tarde. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, queremos rogarte que si hemos tomado a menos nuestra vida espiritual, si hemos pensado que podemos huir de ti, si hemos pensado que podemos burlarnos de ti todo el tiempo, de vivir como nos da la gana, si hemos menospreciado nuestra vida espiritual pensando que eso es para viejitos, que eso es para gente piadosa, beata, si hasta nos hemos burlado, Señor, de aquellos que le dan importancia a los asuntos espirituales de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros primos, si nos hemos burlado de ellos, Señor, el día de hoy confesamos ese pecado y queremos apartarnos de él. El día de hoy queremos creer verdaderamente en Cristo Jesús. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que nos ha dado su justicia y que se llevó nuestro pecado, que ahora podemos pararnos como justos ante el Padre. Allá somos justificados. Queremos dejar de menospreciar la vida espiritual pensando que no vale, que no tiene importancia, que es para otros, y empezar a darle la importancia que se merece, pues es el todo de la eternidad. Lo que nosotros decidamos aquí en el tiempo de nuestra vida espiritual va a definir lo que vivamos en la eternidad, condenación eterna o vida eterna, y no queremos pasar en condenación eterna, Señor. Anhelamos la vida eterna, anhelamos agradarte, anhelamos estar contigo, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre maravilloso. Te ruego por aquellos que han confrontado esta enseñanza a su corazón, mi Dios, que seas tú dándole seguimiento en la semana, en estos días, en este mes, y que sean terminando de llegar a tus pies verdaderamente, que verdaderamente pongan el interés en su vida espiritual.